Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Agricultura y Agricultura TV. Ya estamos listas en nuestra máquina del tiempo con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Estoy fantástico, Maida. ¿Y tú? Bien, pues todo regio, porque en nuestros viajes siempre está todo organizado por Turismo Cocha, así que está todo impecable. Tengo todo listo para viajar. ¿Y tú sabes por qué estoy vestida así? ¿Negro con blanco? No tengo idea. Ya, bueno, estamos las dos como Estamos negro las con dos. blanco. Lo que pasa es Sí, que tu porque chaqueta tiene los dos es colores. que es importante recordar que esta semana estuvo de celebración 98 años. Estamos a punto del centenario de Colo-Colo. Así que vamos a celebrar a los albos, así que todos los albos de corazón, felicitaciones Sí, por po. este aniversario, un logro de tradición. Las tradiciones siempre hay que celebrarlas y yo soy muy Total. tradicionalista. Tú lo sabes. Merecen de todas maneras un saludo. Yo tengo que reconocer que, bueno, yo no soy seguidora del fútbol, no veo fútbol, pero si tú me preguntas, yo soy colocolina de corazón por mi querido abuelo que en el cielo está y que debe estar muy contento Sí, con este bueno, mi aniversario. marido es colocolino, así que saludos ahí. Mis niños no son del Colo-Colo y bueno, ese es como una espina. Así que bien por todos los colocolinos. Y con Colo-Colo en el corazón nos vamos a ir de viaje. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos a ir porque también, precisamente por estos días, se conmemoraron los 50 años de la muerte de Pablo Picasso. Y esa es la razón por la cual vamos a hablar un poco de su vida, vamos a hablar de la transformación en el arte que significa este artista que, bueno, probablemente es uno de los más influyentes en la historia por los cambios que se van a producir a partir de su arte, de lo que es el cubismo, después lo que va a ser el surrealismo, y también por un poco la vinculación que tiene el arte y la política, pues, porque junto a él hay varias otras corrientes, hay varios artistas que merecen, no sé, pues, alguna mención a raíz de este aniversario de Picasso. No, sin duda, o sea, Picasso va a marcar un antes y un después en el arte, aunque hay que decir que el arte venía desde la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, cambiando. Particularmente hay que entender que los cambios en el arte se van a producir por los cambios en el pensamiento, en el momento en que el pensamiento considera que la verdad puede que exista, pero que no se puede alcanzar y por lo tanto se enfatiza en la subjetividad del conocer. Eso también va a enfatizar la subjetividad, es decir, el punto de vista del artista en lo que es la expresión del arte. Claro, y si a eso además uno le agrega el hecho de que con los cambios que se comienzan a producir y el surgimiento de la fotografía, la fotografía va a ser capaz de captar la realidad tal cual es, o sea, ese instante preciso y mostrar esa realidad. Y entonces, claro, al artista le va, si unimos las dos cosas, o sea, esos cambios en el pensamiento y el hecho de que está la fotografía para mostrar la realidad tal cual es, bueno, el artista tiene que, por lo tanto, comenzar a mostrar la realidad desde su propio punto de vista, desde su propia subjetividad, y entonces se comienzan a producir todos esos grandes cambios, o sea, partiendo por el impresionismo. Ahora, con respecto a el tema del concepto de la verdad, entendamos que en la tradición, y desde Occidente, pensemos en el mundo medieval y de ahí en adelante, la idea de que la verdad existía, la verdad, el bien y la belleza iban de la mano. Y por lo tanto, en esa idea de que el arte quería transmitir verdad, buscaba como arte una dimensión trascendente y transmitir belleza. Pero en el momento en que la verdad se disuelve, la belleza deja de ser un componente necesario para el arte. Y por eso mismo hoy día nosotros podríamos decir que, claro, Picasso termina de romper esto en el sentido en que definitivamente se separa lo que es el arte de la belleza, y hoy día llegamos a un punto en que el arte tampoco busca permanecer en el tiempo, ni siquiera busca ser trascendente. O sea, si pensamos, las instalaciones son algo que se pone, el arte es desechable como concepto, no busca en el fondo el permanecer, el dejar un legado, esa dimensión trascendente, porque podríamos decir, desde el siglo XIX el hombre pierde esa dimensión cada vez más, se le cortan, como digo yo, las alas y se establece que la fuerza de gravedad pega los pies del hombre a la tierra, inmanente. Sí, y entonces en todos esos grandes cambios que se van a producir, la figura de Picasso es una de las figuras tal vez la más Rupturista. la más rupturista, porque efectivamente en el momento en el que surge el cubismo,
se hace patente, ¿ya? Esa ruptura, valga la redundancia, porque comienza a representarse la realidad, o sea, desarmar la realidad tal cual es y a presentarla en términos geométricos, ¿ya? Se comienza a desaparecer la perspectiva y se comienza a incorporar, ¿ya? Podríamos decir como una cuarta dimensión en el arte, que tiene que ver además con lo que el artista quiere, lo que está al interior del artista y lo que el artista quiere representar. Y entonces tú de repente ves esas pinturas de Picasso como el hombre y una guitarra, y entonces, claro, efectivamente logras ver ciertas cosas que parecen la figura humana, logras ver, no sé, las cuerdas de la guitarra, pero están presentados en la obra, en la pintura, en una especie como de caos absoluto. Y a partir de ahí, ese va a ser, podríamos decir, como la antesala. Además hay que entender todos los cambios políticos del siglo XX, lo que va a significar la Primera Guerra Mundial, también en la obra de Picasso. Ese va a ser el punto de partida para el surrealismo, donde de verdad que ya ahí tiene que ver con la interpretación onírica, la interpretación de los sueños, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, e incluso, que lo estuvimos comentando nosotras dos el otro día, lo que tiene que ver cuando Breton dice si la pintura no es interior, o sea, si la pintura no representa ese ojo interior, no va a ser arte. Entonces tiene que ver como con esa visión de que efectivamente vemos con los ojos externos, pero también vemos con los ojos interiores, escuchamos con los oídos externos, pero también hay un oído interior que pueden dar vida a este nuevo tipo de arte. No, sin duda. A ver, hay que entender también, un poco ya que hablábamos de estos cambios del pensamiento y del siglo XIX, el siglo XIX no solo va dejando de lado el concepto de la verdad, no solo va dejando a Dios de lado, sino que busca reemplazar a Dios. Y podremos pensar en ese concepto nietzscheano, que Nietzsche muere en 1900, pero esa idea del superhombre, ese llamado a ser superhombre. Y en esa búsqueda de ser superhombre, de reemplazar a Dios, el gran problema es el problema tiempo. ¿Y por qué el problema tiempo? Porque Dios no tiene tiempo, está fuera del tiempo y nosotros estamos insertos en el tiempo. Este era un tema que preocupaba a la filosofía desde la época de San Agustín. O sea, San Agustín hace esa teoría del tiempo diciendo nosotros vivimos el presente, pero el presente no es. El presente, cuando digo la palabra presente, ya fue. Y por lo tanto el hombre está atrapado entre la memoria, que es el pasado, y la imaginación. Y por lo tanto que proyecta el futuro. Y claro, ese es un gran drama porque nosotros no tenemos la posibilidad de saber todo, no tenemos la posibilidad de la omnisciencia ni la omnipresencia. Nosotros estamos aquí y ahora, un poco que eso se manifiesta aún más con Kant. O sea, aquí y ahora. Y ese drama humano, que es ser humano, porque ese es el concepto de ser humano y a la diferencia del concepto de Dios, va a hacer que movimientos artísticos dentro de las vanguardias que primero van a empezar a representar la realidad en mí, como yo la veo, en mi tiempo y en mi espacio, pensemos en lo que se expresa en el impresionismo, no es la realidad, es mi impresión, claro. El concepto de Monet en Impresión de Amanecer, pero que posteriormente va a querer incorporar esta cuarta dimensión que es el tiempo, si nosotros pensamos en un movimiento artístico refundacional, que es político también, como va a ser el futurismo. El futurismo va a crear un arte que se denomina el dinamismo. Y el dinamismo no es cubismo, sino que lo que pretende es no solamente pintar un instante. O sea, entendamos que el arte siempre pintó un instante. O sea, cuando Leonardo da Vinci le piden la última cena en Milán, él pregunta, dice, ¿qué minuto es una última cena? Entonces él dice, pero una última cena. Una cena tiene muchos momentos. Exacto, una cena dura mucho tiempo. Y él se va a estudiar y decide pintar la última cena según San Juan, en el momento en que Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Ese es el instante. Claro. Y ahí se produce que, si están todos sentados por el mismo lado, los tres primeros de cada lado escuchan y entienden, y los tres segundos, porque está dividida la obra en triadas, ¿ya? Los tres de las puntas no escuchan. Y esa es la dinámica de la última cena. Pero lo mismo ocurre con Velázquez y las Meninas. O sea, también probablemente uno de los aspectos más tiene muchos aspectos interesantes las Meninas, pero tal vez lo más interesante que tiene es que al parecer Velázquez fue capaz de captar una especie, sí, te podría decir que casi que un nanosegundo de tiempo, porque algo ocurre en las Meninas. Las interpretaciones son muchas. Entró el rey, o el rey estaba reflejado, o va saliendo el mayordomo, o le están pegando la pata al perrito que está ahí. Claro. Hay mucho, pero es un instante.
Bueno, pero esa era la realidad de la pintura. La pintura es digamos, podríamos decir una tela o cualquier soporte en el que se plasma un instante. Lo mismo pasa con una fotografía. Pero lo que va a intentar final del siglo XIX y comienzo del siglo XX es agregar esta cuarta dimensión. O sea, pensemos que, por ejemplo, en literatura, en 1895, H.G. Wells está escribiendo La máquina del tiempo, donde incorpora este concepto de la cuarta dimensión, considerando que el tiempo es una dimensión más y tiene esta ficción de viajar en el tiempo. ¿Ya? Como estamos haciendo nosotros como aquí. estamos haciendo nosotros hoy día. Nosotros también tenemos la cuarta dimensión incorporada. Aquí. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Umberto Boccioni en el futurismo es intentar establecer y pintar el dinamismo, por ejemplo, en un jugador de fútbol. Es tal igual. Y entonces lo que hay es el movimiento, es plasmar el tiempo, y por lo tanto en el tiempo ese movimiento se manifiesta en el movimiento mismo. O sea, es tratar de dibujar el movimiento. Ojo que él también va a hacer incluso esculturas dinámicas, donde el movimiento está plasmado, es como si el hombre estuviera caminando. O sea, intenta atrapar esto que es inatrapable en una obra que queda en un instante. Entonces, eso ya marca un cambio muy importante que Picasso obviamente lo va a reinventar desde otra perspectiva, pero Picasso inicia desde un arte, porque Picasso tiene una escuela impresionante, un dibujo asombroso que decide mutar. Eso es lo más impresionante que tiene Picasso. Y por eso hay una frase de esa serie que se llama El Ministerio del Tiempo, que es muy buena, porque también mezcla esta cosa histórica con la ficción y con la posibilidad de viajar a través del tiempo. Y entonces uno de estos personajes que es capaz de viajar es Velázquez. Y Velázquez viaja a la época de Picasso, de un Picasso joven, y comienzan a conversar. Y entonces Picasso le dice a Velázquez que lo que más le gusta del Museo del Prado es Goya. Velázquez se siente un poco ofendido y después entonces Picasso le dice, no, en realidad el mayor maestro es Velázquez. Y entonces Velázquez se queda reflexionando y dice, bueno, en realidad yo creo que esto todo es la teoría Picasso. Entonces le preguntan a Velázquez, ¿cuál es la teoría Picasso? Bueno, la teoría Picasso es que cuando tú eres capaz de representar la realidad tal cual es, a los 8 años de edad, eres capaz después de hacer realmente cualquier cosa. Y entonces efectivamente eso es capaz de pintar fotográficamente y después de hacer y desarmar la realidad como le dio la gana. Bueno, eso es un poco lo que hay en estos grandes artistas, tanto del siglo XIX como de comienzo del siglo XX, porque tienen una escuela profunda y deciden en su mismidad mutar. Pensemos tiempo antes, y que es una escuela en sí misma, un Turner. Turner tiene una escuela academicista, es parte de la academia desde muy temprano, extraordinaria, pero él decide convertirse, yo siempre digo que es un impresionista antes de los impresionistas, incluso un moderno, hasta simbolista, digamos, antes que todos esos movimientos, porque él muta. Y lo mismo pasa en el caso de Picasso, a diferencia de las escuelas de hoy día, porque hoy día, en el fondo, un artista se llama artista cuando quiere, como quiere, y no tiene escuela, no sabe pintar de otro modo, y en el fondo no es una abstracción de un concepto, sino que es algo más bien estético, de forma, que se ve bien y se le pongo el marco y queda extraordinario. Pero no necesariamente tiene ese concepto, esa profundidad que Picasso tiene. Claro, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con la época que les toca vivir, porque efectivamente Picasso nace a finales del siglo XIX, donde todavía los maestros, ¿ya?, quienes enseñaban a estos hombres, que en el caso de Picasso es su propio padre, que también era pintor, era profesor, todavía consideran que la mejor manera de ser artista, la mejor manera de aprender es aprendiendo de los clásicos. En el caso de España, bueno, Velázquez, Goya, y etcétera, etcétera, Zurbarán. O sea, la escuela española es una cosa extraordinaria, impresionante. O sea, el siglo de oro, que es extenso, claro, el va Greco, a generar Rivera. O sea, la verdad es que es una cosa impresionante y va a mutar mucho el arte. Claro, o sea, claro. Entonces tenían esa consideración que había que aprender de esos clásicos y copiando la realidad de la misma realidad, o sea, trabajando en base a modelos que posaran y que uno, por ejemplo, si quería trabajar la figura humana, había que trabajar eso. Un poco también podríamos decir ese camino que abrió el Caravaggio, de pintar personas reales, de alguna manera de ponerle realismo, digamos, de la calle
digamos, a lo que se está representando, que no era lo común, ya no son ideales, son personas de carne y hueso. Tal cual. Y entonces él tiene su primera formación, como digo, que la recibe del padre. Él nace en la ciudad de Málaga, ¿ya? Pero se va a trasladar a La Coruña, o sea, nace en las costas mediterráneas y se traslada a la costa atlántica. Y ahí comienza como a experimentar esa cosa creadora que tenía, su contacto con el mar. Empiezan a aparecer los temas de la tauromaquia. Él desde muy chiquitito, de hecho, ocupaba las cajas de los puros, las tapas de las cajas de los puros, y ahí hacía sus primeros dibujos. Y desde muy niño tenía una gran habilidad. Y con esta escuela del padre va a visitar Madrid, y cuando visita Madrid va al Prado, y cuando va al Prado se vuelve loco con el Prado, ¿no? Porque comienza a ver a los grandes. Una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa que nosotros tenemos que decir y sacarle un poco de pica también a la gente, porque eso a veces es bueno, que hemos tenido la posibilidad de estar en el Prado sin público. Sí, yo ahí les recomiendo que vean, ahora estamos viajando en el tiempo, pero que vean Viaje en el Tiempo, está disponible en el canal de YouTube de la Red Cultural, y ahí pueden ver en la segunda temporada, que es España, que está toda disponible. Precisamente en el capítulo primero, que es Madrid, está nuestra visita privada al Prado, que la verdad es que se sentían los tacos, el eco. Eso mismo iba a decir, ustedes no pueden imaginar lo que significaba ir caminando, porque además entramos con una de las curadoras del museo, ir caminando nosotras dos y ella en el medio, que se sintiera el eco de nuestros tacos. Y ir avanzando, y ella nos decía, bueno, nos estamos acercando, ya vamos a llegar a la Sala Velázquez, y avanzábamos y nosotras mirábamos para todos lados, así como tratando de absorber todo, y de repente entramos a la Sala Velázquez sin nadie. Yo tenía un poquito ganas de llorar. No, o sea, de las ganas de llorar total. Pero te tinca que profundicemos después de esto de comerciales. Sí. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Agricultura TV y en Radio Agricultura, hablando de Picasso por los 50 años que estamos precisamente conmemorando. Y estábamos en su infancia, en su visita a Madrid, en esta experiencia religiosa que representa el Museo del Prado, que sin duda es una de las mejores colecciones europeas, porque además es una colección distinta, porque es una colección que comienza tal y cual con una colección privada de los reyes. No es una intención del Estado de buscar obras para armar un museo, es un museo que se armó solo. Es un museo que se armó solo con la colección de los reyes. Bueno, los Habsburgo, después siguieron los Borbón, y de ahí está toda esa colección. Pero claro, ahí él se trastorna, se vuelve loco, va a estudiar Picasso, porque la familia se va a trasladar a vivir a Barcelona después de la experiencia traumática de que muere una hermana, claro, se enferma una hermana y muere. Se trasladan a Barcelona, ahí él comienza su estudio, destaca porque en los estudios para entrar a la Escuela de Bellas Artes, bueno, no se demora 5 minutos y medio en hacer las pruebas, y además lo dejan adelantado como en 2, 3 cursos que no era necesario que hiciera. O sea, dibujo 1 y dibujo 2 estaban aprobados. Aprobados, con distinción. Exactamente. No, sí, dibujaba extraordinario. Extraordinario. O sea, la verdad es que uno no se imagina el nivel de academicismo inicial que hay en un Picasso, porque además, cuando uno habla de Picasso, uno no tiene que quedarse solamente con el cubismo que la gente tiene en la mente. Hay muchos Picasso. Hay muchos momentos, hay muchas mutaciones. Picasso, piensa tú que Picasso, trabajó la escultura, trabajó en cerámica, trabajó, grabados, trabajó en escenografías, en diseño de vestuarios, en los ballets rusos, que es donde conoce, de hecho, a la que va a ser su primera mujer, que es Olga Koklova. O sea, trabajó muchas cosas, pero claro, efectivamente va a ir mutando porque, después va a estudiar en la Academia Real de San Fernando, o sea, en Madrid, se traslada de Barcelona a Madrid, y ahí ya sus biógrafos dicen que Picasso en realidad no iba a clase. O sea, estaba inscrito, pero no iba a clase porque se dedicaba a pasar días enteros
en el Prado, copiando, mirando, y bueno, ya su mismo padre habría dicho, que es algo que se dice de casi todos los pintores, que cuando tenía 13 años de edad lo había superado y por lo tanto el padre decide dejar los pinceles, ¿no? O sea, no había nada más que hacer. Y entonces ahí Bueno, comienza... ese es como Siempre el lo mito se dice, Vasari, sí, ya, po, porque Vasari es el que claro, establece ese mito con respecto a Leonardo, cuando Andrea Verrocchio claro. habría visto el ángel que agrega al cuadro de Andrea Verrocchio el propio Leonardo, y entonces Vasari dice que Andrea Verrocchio dejó los pinceles porque el discípulo lo había superado, pero la verdad es que nosotros sabemos que Verrocchio siguió pintando después, por lo tanto sabemos que Vasari mintió o exageró, quiso marcar un punto. Claro. Claro, pero siempre se dice. Y en el caso de Picasso yo creo que todo esto se combina con su propia personalidad. Porque yo siento, si uno lo mira desde el punto de vista psicológico, bueno, es un hombre bastante extravagante, polémico, se pueden hablar muchas cosas de Picasso, pero yo creo que él tenía una muy alta autoestima, ¿no? Sí. O sea, un poquitito como Pero tapón yo de creo que ahí océano. hay una labor también de la madre, eso es Exacto, una de las claro. cosas. Él se La cría madre le dijo que era el más lindo, muy eres el cercano más a la lindo. madre, muy cercano a las tías, a las abuelas, muchas mujeres a su alrededor que lo tienen que haber consentido muchísimo. Y claro, desde muy niño él comenta que su madre le habría dicho, bueno, si te dedicas a la vida militar vas a ser general, si en cambio te dedicas a la vida religiosa vas a ser papa. Y él termina la frase diciendo, bueno, en cambio todo eso yo me dediqué al arte y fui Picasso. ¿Ah? Y entonces, y además tiene que ver con el hecho de que él se llama Pablo Ruiz Picasso. Y entonces el apellido de la madre es Picasso porque el abuelo materno venía de Génova. Se había trasladado a España. Y entonces, claro, el apellido Picasso suena bastante mejor. O sea, Ruiz es más común, no es que suene mejor. Pero tiene una cosa más de marca. Tiene una personalidad, una marca. Y entonces, claro, él parte su obra firmando Pablo Ruiz Picasso, después Pablo Picasso y finalmente Picasso. No había nada más que decir. Y entonces comienzan además a darse las grandes transformaciones en su vida. Va a ir con uno de sus amigos, Carlos Casagema, a Francia. En Francia se vuelve loco con la obra de Degas, de Toulouse-Lautrec, y vive uno de los momentos críticos en su vida, que es cuando Casagema se suicida por amor. Y ahí, además la situación era compleja. Claro, porque después Picasso no estaba en el momento en el que se suicida Carlos Casagema, pero después regresa a París con el dolor de la muerte del amigo y comete el error de entrar en una relación sentimental precisamente con esa mujer que había sido la causa del suicidio del amigo. Entonces, como que la culpa lo mata. Y entonces ahí empieza su primer periodo, que es cuando él pinta el periodo azul, se dice. Que él pinta todo en azul, que es también algo que no había ocurrido o a lo mejor no está bien documentado, pero en general es como el primer artista que solo pinta en esas tonalidades. Durante algunos años solo ocupa el azul, algunos verdes y pero además absolutamente nada más. Un momento, el periodo azul es un momento todavía de un clasicismo, de formas figurativas, podríamos decir, determinadas. Es un periodo de un Picasso que probablemente no es el más emblemático que tenemos en la cabeza. En mi caso particular, personal, yo lo tengo en la cabeza, porque en mi casa, desde muy pequeña, típico estas ilustraciones que uno tenía así en la casa, había un cuadro de Picasso que es un niñito con una paloma, que estaba enmarcado, que es del periodo azul, y que estaba enmarcado y para mí es familiar. O sea, para mí el periodo azul es muy querido porque uno tiene y tiende a vincular las historias propias con estas imágenes que te generan emociones. Claro. Pero no es el periodo conocido. No es el periodo conocido, pero sí pasa que ahí tiene una influencia del Greco. Porque cuando pinta varios cuadros relacionados con la muerte del amigo, y entonces pinta una cosa muy parecida o con la misma disposición que el entierro del conde de Orgaz. O sea, esa dimensión, cielo, tierra, carne, ¿cachai? Como las dos. Y el colorido. El colorido y esas figuras como medias alargadas que tenía el Greco. Y entonces ese es el primer periodo. Después se va a enamorar por primera vez, bueno, la primera relación más seria que tiene, y ahí empieza el periodo rosa. Le gustaban los colores. Claro, cambia los colores y además incorpora, porque él ahí ya está viviendo en París, Montmartre, el Moulin Rouge, los circos, y entonces incorpora el tema circense, que también es algo que va a estar presente en casi toda su obra.
Y después del periodo rosa es cuando la cosa comienza a mutar, porque él empieza a tomar contacto con los modernistas. Y de hecho, incluso con esta, de apellido Stein, que es una escritora que es modernista, que se va a convertir como, podríamos decir, en una que va a promocionar un poco la obra de este joven Picasso que todavía no es conocido, que tenía problemas económicos, que vivía ahí más o menos. Y entonces ahí va a comenzar a tomar contacto, además, va a conocer la obra de Cézanne y empieza el periodo que se le conoce como el periodo africano, porque se comienzan claro, ve las máscaras africanas y esto le llama y las estudia, y de alguna manera podríamos decir que el cubismo va a nacer un poco también de esa influencia, digamos, de ese estudio, de esa admiración. Claro, por una parte las máscaras africanas y por otro lado también las esculturas ibéricas de los periodos tempranos. O sea, la Dama de Elche, por ejemplo, las cosas como los toros de Guisando, un poco también las figuras egipcias, ¿no? que tenían esa posición así como sedente, que no manejaba muy bien la posición de los pies todavía los egipcios. Y entonces ahí comienza a mezclar todo esto y entonces él siente también un poco envidia, podríamos decir, de la obra de Cézanne, va a conocer la obra de Matisse y entonces él quiere hacer algo mejor. Y mezcla todas estas cosas y comienza a trabajar en lo que va a ser la primera gran obra más conocida de Picasso, que es La señorita de Aviñón, en 1908, que va a ser un escándalo. Un escándalo porque, claro, son puras mujeres desnudas, representadas, digamos, en cubismo, por lo tanto son cuerpos no solo desnudos, sino que además desfigurados, cambiados, que evidentemente en su momento, y además es importante porque hay que entender que el arte decimonónico es un arte que cree un poco también en esa dimensión del siglo XIX, que el hombre va a ser cada vez mejor. Y por lo tanto esta idea de ir superando a Dios, reemplazando a Dios, que es lo que está presente. No tiene el pesimismo del arte posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces este es un cuadro que de alguna manera rompe las formas previo a la guerra y que marca un hito trascendental. De hecho es el cuadro que aparece en Titanic. Es el cuadro que aparece en Titanic, sí, pues es como un lujo que se dieron en el Titanic, claro, de que la protagonista... porque no se hundió, así que no estaba en el Titanic. No, pues no, la señorita Aviñón no se hundió con el Titanic, pero ella lleva el cuadro y le preguntan, no, este es de un tal Picasso. Así como, nadie lo conoce. Claro, nadie lo conoce. Igual que como anécdota de cuando él era niño, él se enamora al parecer de una niñita, ¿ya? Cuando era chico, y entonces a esa niñita él le hacía dibujos y se los regalaba. Y la niñita lo ignoraba, botaba los dibujos así como con desdén. Y entonces él la pinta y se llama La niña de los pies descalzos. Y la pinta con un trajecito rojo y a patita pelá. Y ese cuadro, al parecer, Picasso, la misma historia que, no sé, pues con la Gioconda. Picasso le tenía un especial cariño porque siempre lo guardó con él durante toda su vida y de hecho fue uno de los cuadros que él escogió cuando hace su primera exposición en su obra en Nueva York, en el MoMA, lo lleva. Y entonces se dice que, claro, amaba el cuadro porque era su primer amor. Pero esta niñita, imagínate que le tiraba los dibujos con desdén, la niñita no sabía que esos dibujitos iban a ser Picasso. Imagínate cuánto costará cada uno de esos dibujitos. Pero claro, como tú decías, las señoritas de Aviñón va a generar una ruptura. Porque ya ahí se desaparece la perspectiva porque estas mujeres están todas como sin fondo, sí, claro. Están todos los cuerpos como bien juntos y ahí está marcado toda esa influencia porque hay algunas que tienen las características típicas como de los cuerpos egipcios, que son si uno mira el cuadro de frente, son las que están las dos más a la derecha. Después hay algunas que tienen esas características como de las máscaras africanas, las dos del medio, sí. Y las dos de la izquierda son al estilo de ibérica. Y entonces, claro, la verdad es que nadie lo entendió. Nadie entendió muy bien qué era lo que quería hacer, a pesar de que él cree que con eso iba a catapultarse de ahí al éxito, iba a ser más que Cézanne, más que Matisse y más que todo eso. Siempre tuvo el ego muy grande y siempre supo que iba a ser más. Claro, él va a tener esa primera influencia de este post-impresionismo que ya va más allá de simplemente la impresión, sino que empieza a manipular la realidad misma. Y si uno ve cuadros de Cézanne que representan un paisaje que no tiene una montaña,
porque no está la montaña, bueno, Cézanne la agrega. ¿Por qué no? Si el pintor comienza a tener un poder de poder manipular la realidad, porque la realidad que se aparece a los sentidos no es necesariamente la realidad en sí, podríamos decir, y la realidad personal, que es un poco lo que vimos hoy día, ese reemplazo, porque esto va de la mano, podríamos decir, con el romanticismo, con este concepto que no solo en el fondo con Kant se separa la posibilidad de alcanzar la verdad, sino que con encontrar el yo, ese concepto que la Andrea Wolf manifestó también en su nuevo libro, donde habla de la invención del yo, del Ich, en el fondo por los seguidores de Kant, particularmente en el fondo por el romanticismo alemán y la escuela de Jena, pero que posteriormente también se manifiesta en la poesía con un Wordsworth y con, en el fondo, los poetas británicos. Y ese yo, de alguna manera, que se va enfatizando durante el siglo XIX, eclosiona en figuras como Picasso. Este no es un artista, no es el arte, es Picasso. Es Picasso. Sí, pues comienza a tener ese sello. Él es Picasso y a él le gustaba mucho ser Picasso. O sea, hacer el papel de ser Picasso. Y además, bueno, hay cosas que van a ocurrir que van a aumentar su popularidad, pues, y tal vez lo más conocido en este momento de su vida es cuando en el año 1911 se roban la Mona Lisa, pues, no, la Gioconda, y lo culpan. Y lo culpan, y hay toda una investigación y no había sido él. No. Pero eso igual le va a dar tribuna, fama al cuadro de la Mona Lisa desde ya, Sí, pues. pero a Picasso también. Pues. Claro, pues, por eso siempre se dice que la Mona Lisa hasta ese momento no era el cuadro más famoso del mundo. Lo que pasa es que ocurre este espectacular robo, todo el mundo entero, bueno, todo París convulsionado, que es lo que había pasado. Y entonces se culpa a Picasso y a un amigo que era un poeta, que era Apollinaire, porque precisamente ellos habían estado involucrados en el robo de unas esculturas ibéricas del Louvre, ¿ya? Porque tenía ciertos problemas de seguridad, la verdad. Y entonces se habían robado y las habían comprado, las habían intentado vender. Bueno, la cuestión es que se asustan y claro, casi que quieren tirar las estatuillas estas que eran ibéricas, casi que tirarlas al río. Y ahí empiezan a hacer tonteras y los vinculan al robo. No tenían nada que ver, pero le va a dar fama al cuadro y le va a dar fama a ellos dos también, que quedaron además también medio enemistados, porque el propio Picasso va a decir que cuando a él lo llaman a declarar, ya le aparece Apollinaire y le dicen: entonces, ¿usted, señor Picasso, conoce a este hombre? No. Y él: no. O sea, con ese tipo de amigos, ¿para qué? Porque quería enemigos, o sea, una cosa había sido un italiano finalmente. Claro, había Perugia, que había tomado no, o sea, es que tan chico. Sí, pues. Mira, cuando yo siempre cuento esa historia, que cuando yo me fui a graduar, mi Magdalena tenía 9 años y yo la llevé y teníamos una reunión en París y hacía mucho frío y fuimos al Louvre. Entonces yo la paro frente a la Mona Lisa y le digo: Magdalena, este es el cuadro más famoso del mundo. Y ella, así muy seria, me la imagino. Me mira y me porque ella tiene el genio podrido. Entonces dice: no puede ser. Me dice: es muy chico y muy feo. Y yo le traté de explicar, es fumado y no sé qué, y en realidad es súper chico. Y ciertamente no es muy agraciado. O sea, la Mona Lisa tiene una historia atrás, múltiples historias. La historia de la época de Leonardo, la historia del robo, la historia del sfumato, en fin. Y eso es lo que lo hace un cuadro interesante, pero Lisa de Gioconda. Hay que contarle a la Mani esta historia del robo y que Picasso estaba vinculado para que entienda también por qué. ¿No? ¿Por qué es tan famoso? Sí. Pero bueno, en fin, ya vamos a volver, vamos a comerciales y volvemos porque tenemos que ir a lo más sabroso. Sí. Muchas cosas. Vamos y volvemos. Y
estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Agricultura TV y Radio Agricultura, hablando de Picasso por los 50 años que estamos conmemorando. Y precisamente estábamos hablando de este hombre que comienza a romper en el arte, las señoritas de Aviñón, que además se ve involucrado en el robo de la Gioconda, es decir, que no tenía que ver, pero efectivamente su nombre aparece sobre la mesa y eso le da fama, si no podemos decir otra cosa. Le da fama sin lugar a dudas. Pero lo que va a pasar después es que a los poquitos años que comienza a desarrollarse este cubismo, va a estallar la Primera Guerra Mundial. Y ahí gran parte de los amigos de Picasso van a ir a la guerra, ¿ya? Y entonces él va a quedar en un sentimiento de soledad tremendo, muere la que era su pareja en ese momento, entonces vive un mal momento, y un mal momento además que él vive como con cierto desdén. De hecho, él mismo decía que compraba el diario en esa época, no para enterarse de lo que estaba pasando con la guerra, sino que para ver las historietas o más o menos que para hacer el crucigrama, ¿ya? Y va a perder amigos No hay en nadie la que no guerra. haya perdido a alguien durante la Gran Guerra, que fue realmente tremenda. Y eso le va a cargar un pesimismo a toda la realidad misma y por supuesto al arte. Sí. Y en el caso de Picasso va a pasar que, claro, el cubismo va a quedar como medio detenido, ¿ya? Con el estallido de la guerra. Y Picasso además, como que en cierta medida yo creo que él quería que quedara detenido, porque él siempre hablaba de mi cubismo. O sea, como que el cubismo era él y el resto en realidad... No, o sea, Braque y todo lo demás, nada. No, o sea, No era existen. él. No existen. Y entonces ahí van a venir cambios importantes en su vida, como por ejemplo que va a conocer a este Diaghilev, Sergei Diaghilev, que era un ruso, el creador de los ballets rusos, donde en el fondo reclutaba los mejores bailarines del Mariinsky y hacían estas compañías que representaban por toda Europa. Y le ofrece a Picasso trabajar con él, hacer las escenografías, los vestuarios, comienza a trabajar ahí, y ahí conoce entonces a la que va a ser su primera mujer con quien se va a casar, que es Olga Koglova, y que es la mamá de su primer hijo, que es Paulo. Y aquí se le comienza a complicar la cosa entre la vida privada, sentimental y todos los cambios que se van a ir produciendo en su arte, porque artísticamente va a ir encaminándose, podríamos decir, hacia lo que es el surrealismo. A pesar de que Picasso nunca va a decir que él es parte de la corriente, efectivamente su arte es, podríamos decir, la antesala, ¿ya? O ya francamente no la antesala, sino que es parte del inicio del surrealismo, ¿ya? Se comienza a vincular con la figura de Breton. Se va a marcar también mucho por sus relaciones amorosas. Las mujeres van a ir determinando los cambios o sea, podríamos decir que es ese sentimiento y esa disposición emocional de Picasso la que va a ir mutando en el arte. Claro, o sea, por ejemplo, cuando comienza a tener problemas matrimoniales con Olga, el periodo con Olga al comienzo es un muy buen periodo donde Picasso tiene una buena situación económica, está siempre invitado a las mejores fiestas, en los mejores restaurantes, Olga vestida de Chanel, él muy elegante, íntimos amigos de Stravinsky, ¿ya? Claro. O sea, pero claro, cuando comienzan los problemas matrimoniales con Olga, él comienza a representar eso en su problema matrimonial en su arte. Y entonces empiezan a aparecer esas cosas como la mantis, así que se está como devorando y esa es Olga que se lo está devorando a él. Aparecen, claro, su retrato con esta figura también como de un monstruo, una mujer que parece media monstruosa. Entonces hay todo eso. Pero claro, eso tiene que ver también con el hecho de que él ha conocido a otra mujer, que es Marie-Thérèse Walter, muchísimo menor que él, una niñita de 17 años. Él se enamora de ella, esa relación él va a tratar de mantenerla oculta de Olga hasta que ella queda embarazada de su segunda hija, que es Maya. Y entonces ahí rompe la relación con Olga, se va a vivir con Marie-Thérèse, pero precisamente en ese momento también aparece otra mujer. Y así va a ir una sucesión de mujeres que también son siempre, y en la medida que él va envejeciendo, son siempre mujeres más jóvenes, con unas diferencias de edad impresionantes. O sea, hasta de 46 años mayor Picasso que la mujer con la que en distintos periodos de su vida. Y
Probablemente cuando ya llegamos a la década del 30, cuando nos vamos acercando ahí, bueno, lo que va a ocurrir y va a ser importante va a ser el hecho de que Picasso siempre va a reconocer que él se reconocía a sí mismo como un pacifista, pero Picasso va a ser miembro del Partido Comunista Español y miembro del Partido Comunista Francés durante toda su vida. Y entonces la situación política en España comienza a complicarse. Él siempre se va a mostrar partidario del bando republicano, ¿ya? De las ideas Por republicanas supuesto. del bando republicano, y va a morir su padre con anterioridad, y ese va a ser el último viaje que Picasso hace a España. Porque en el año 36 va a estallar la guerra civil. ¿Ya? Y cuando estalla la guerra civil, bueno, Picasso va totalmente banderizado con el bando republicano, va a decir que no va a regresar a España nunca más hasta que después de que se establece el régimen de Franco, y la verdad que no va a volver nunca más porque el régimen de Franco está hasta el año 75 y Picasso muere en el 73 en Francia. Pero en ese periodo, en el contexto de esa guerra civil, va a aparecer la exposición universal y el concepto de hacer el Guernica un poco en reclamo a lo que está sucediendo en España. Pero ahí también es una mujer. Claro, ahí también hay una mujer, porque él en ese momento está en una relación con Dora Maar, y Dora Maar es fotógrafa, y entonces probablemente Guernica es famoso, bueno, el cuadro es famoso por muchísimas cosas, pero una de ellas es porque Picasso al comienzo no quiere aceptar, tiene como temor era un gran desafío el hecho de que el gobierno republicano o el bando republicano le solicitara pintar este cuadro como una denuncia de lo que habían sido, a raíz de los bombardeos en Guernica, lo que había sido el sufrimiento y el horror de la guerra. Y entonces Picasso lo siente como una gran responsabilidad, y Dora Maar lo convence. Es un cuadro de grandes dimensiones, o sea, es un mural de grandes dimensiones. Está en el Reina Sofía hoy día. Hoy día está en el Reina Sofía. Son 7 metros, más de 7 metros de ancho por 3 metros y algo de altura. Es gigante. O sea, es gigante. Y entonces, bueno, lo convencen. Y además, claro, Dora Maar va a fotografiar a Picasso durante todo el proceso. Y entonces tú puedes ver a Picasso en calzoncillos pintando, puedes ver a Picasso fumando, pintando, puedes ver que además Picasso en el último momento introduce la ampolleta. El elemento que más llama la atención, ¿ya? De Guernica. O sea, el Guernica es un cuadro tremendo porque hay una mujer que está... el sufrimiento, no sé, es impresionante. Ahora, hay que decir que el bombardeo de Guernica no es el peor bombardeo de la guerra civil. De hecho, hay varios peores. Lo que pasa es que solo Guernica tiene un Picasso. Claro, solo Guernica tiene un Picasso, y por eso a lo mejor está en la retina. Está en la retina, sí, en el imaginario. O sea, si tú piensas bombardeo, guerra civil española, Guernica. Claro, y se ha tratado en ese momento el propio Franco estuvo muy complicado con lo que ocurrió en Guernica, porque se sabe que ahí participaron la aviación, en el fondo, Luftwaffe. claro, probando, la Luftwaffe, preparándose para, ¿ya? Era un día extraño en el momento en el que ocurrió, era día de feria. Por lo tanto se asumía que la gente no estaba en sus casas, se bombardeó intensamente, pero además no llegaron los bomberos, o sea, pasaron muchas cosas curiosas, ¿ya? Y hoy día se hacen cálculos muy distintos de los que fueron en el origen de lo que verdaderamente, cuánto fue la pérdida en Guernica. Pero claro, como tú decías, los bombardeos en Barcelona, los bombardeos en Madrid fue intensamente bombardeada, fueron a lo mejor incluso hasta peores. Pero hay un Picasso, ¿ya? Que pinta Guernica, por eso es tan famoso, y además porque el cuadro se hace para la Exposición Universal del año 37, ¿ya? Y entonces todo el cuadro sale, o sea, el cuadro nunca está en España. En el primer exiliado. ¿Ya? Es el primer exiliado de la guerra civil, porque después se va a Nueva York. Y lo que va a ocurrir es que después de la muerte de Picasso se trae de vuelta. Se trae de vuelta, pero hasta el día de hoy hay disputas ahí entre el Reina Sofía y el Museo en Nueva York, porque a quién corresponde, debiera estar... Pero bueno, hoy día está en el Reina Sofía y es... O sea, lo mejor del Reina Sofía por lejos, de todas maneras. Por lejos. Bueno, nosotros no somos muy no, admiradoras del arte contemporáneo, no es lo mío, tengo que decir, pero sí es súper interesante el Guernica como concepto, lo que quiere expresar, porque hay una historia importante por detrás que uno puede ver. A mí lo que me pasa es que con el arte contemporáneo hay cosas que requieren tanta explicación, que a mí me parece que cuando el arte requiere ese nivel de explicación,
pierde su sentido y su razón de ser. Claro, sí, eso es cierto. Pero claro, como decía Guernica, probablemente lo más interesante es esa ampolleta, ¿ya? Porque ahí es lo que él quiere como a lo mejor representar es, podríamos decir, la luz de la esperanza, de que nunca más un sufrimiento en la guerra como el que ocurrió en la guerra civil, pero la verdad es que claro, quedaba todavía por delante Una luz artificial. una luz artificial, complicada. claro, porque quedaba por delante todavía la Segunda Guerra Mundial. La segunda, claro. Y en la Segunda Guerra Mundial, Picasso está viviendo en Francia, se traslada de vivir en la zona de Cannes, en algunas otras oportunidades vive en la costa atlántica, ¿no? Pero está en el periodo de una Francia, de un París ocupado, ¿no? Una Francia dividida. Con una Vichy por el lado sur, claro. Y ahí incluso él escribe obras teatrales. Y en las obras teatrales como que es una antesala, podríamos decir, de lo que va a ser el teatro del absurdo. Y hace las representaciones muy muy además como confrontacionales, podríamos decir, con la ocupación nazi. De hecho, él era permanentemente vigilado por la Gestapo, en relación con el mundo comunista. Y lo que a mí más me llama la atención es el nivel de amigos de Picasso, porque él invita a sus amigos cercanos en ese momento a representar estas obras de teatro. Y entonces ahí está, Jacques Lacan, está Jean-Paul Sartre, está la Simone de Beauvoir, ya se imaginan, ¿no? Todo el mundo comunista. Claro, pues, imagínate. Entonces esa intelectualidad en ese momento. Que no es menor. No es para nada menor. No es para nada menor. Y entonces, claro, él va a entrar en muchas áreas. Como te digo, esta gente está en obras de teatro, en la escultura. En la cerámica. En la cerámica. Va a tener también un arte muy vinculado a la sexualidad. Sí. Porque él también al parecer muy de niño, estuvo muy vinculado a una sexualidad a lo mejor un poco no tan sana. Temprana, así como muy un poco temprana, como Byron. Claro, muy temprana. Y sobre todo desde el momento en el que él, cuando inicia esa relación con Marie-Thérèse, que es esta niñita de 17 años, empiezan a aparecer estos retratos de ella al estilo cubista, o sea, con claras connotaciones sexuales, o sea, evidentes. O sea, en el rostro de ella, parte de la sexualidad masculina, de una manera evidente. Y eso, a lo largo de su vida, va a ser también recurrente. Y el mismo Picasso va a decir, o sea, el arte y la sexualidad son dos cosas que no pueden separarse. Sí, y tiene que ver también con la interpretación freudiana presente en el ambiente, que de alguna manera podríamos decir circunscribe o más bien reduce al ser humano al líbido como concepto. Entonces, ese reduccionismo que por una parte deja al hombre sin trascendencia, sin alas, sin Dios, y que lo centra en esta tierra y en lo más terrenal que es precisamente el líbido. Claro, pues exactamente. Pero Picasso va a caer en algunas cosas, bueno, a lo mejor también como con una cosa un poco como de cómic, de hacerlo divertido, lúdico. Algunas cosas que son francamente pornográficas. Francamente pornográficas. Ahora, son graciosísimas, hay que decirlo. Ya, o sea, pero sí. Claro, Picasso, pensemos, muere el 73, o sea, después de la guerra va a continuar, los 60 son años convulsos, donde su arte va a estar muy vinculado también a la situación también, no solo sexual, política también. Claro, va a estar muy vinculado siempre y con relaciones sentimentales que muchas de ellas van a ser muy complejas, ¿ya? Como va a ser el caso de Françoise Guillot, que era una pintora muchísimo más joven que él. Ella tenía 21 años, él tenía 61. Cuando empiezan su relación, ella va a ser madre de 2 de sus hijos, que son Claude y Paloma. Pero esta va a ser una relación compleja porque muchos hoy día especialistas en arte además dicen que ella era una pintora, una artista que tenía mérito, o sea, que tenía talento, pero que habría sido el propio Picasso el que habría
un poco La habría achatado. achatado, y de hecho cuando la relación entre ambos se rompen, Picasso ya con su influencia, siendo un hombre conocido y famosísimo, habría en el fondo prohibido a quienes eran los comerciantes de arte, a quienes se vinculaban en ese mundo, que compraran la obra de Guillot. Y ella va a publicar un libro. Hay denuncias además de violación. Sí, pues de cosas bien tremendas. Y entonces ella va a publicar un libro y eso va a significar que Picasso saque de su testamento a esos 2 hijos. Y entonces todo lo que logra recaudarse, ¿ya?, por ese texto donde ella narra lo que es su vida con Picasso, bueno, va a servir después para que estos 2 niños, estos 2 jóvenes ya, en fondo, hagan el juicio necesario para ser reconocidos como hijos de Picasso y que les corresponda algo de lo que es la herencia, ¿ya?, de Picasso una vez que muere. Entonces, la cosa como que se le enreda, ¿ya? Hay otra de las mujeres que también escribe, una de sus primeras mujeres que también escribe una obra con Picasso, pero piensa tú que ellos 2 llegan al acuerdo de que esa obra no se va a publicar hasta que Picasso muera. Y entonces ahí uno dice, bueno, la vida tenía líos complicado, hombre. Exactamente, complicados. Pero en la última, ya acercándose más a la última etapa de su vida, bueno, se va a dedicar también, por ejemplo, a copiar en muchísimas ocasiones obras de pintores famosos. Entonces se va a obsesionar con las Meninas de Velázquez y va a hacer varias copias, sí. Miles de copias. Después va a hacer también copias de la obra de Goya. El 3 de mayo va a tomarlo en la década, ponte tú, del 50, lo va a tomar y lo va a relacionar con lo que estaba ocurriendo en Corea. Entonces, si Goya... claro, sí, claro, perfecto. Si Goya había pintado a los franceses, en el fondo disparándole a los españoles, y este hombre con los brazos arriba y vestido blanco, así como rindiéndose, pero los franceses están de espalda disparando, bueno, Goya va a hacer exactamente lo mismo, pero va a poner a los Picasso, coreanos. Claro, va a poner a los coreanos, sí, Picasso y lo hacen bien cubista, una cosa bien particular. Claro. Entonces, otra vez arte político. Claro, porque en este caso son los norteamericanos los que están ahí, los malos de la película. Entonces se va a dedicar a eso y va a tener, bueno, la última de las relaciones importantes en su vida con una mujer que también era muchísimo más joven que él y con la que se va a casar por segunda vez, porque Olga Koklova había muerto y por lo tanto él, ya viudo, se casa con esta Jacqueline Roque, que se va a transformar en Jacqueline Picasso, después de que, si según se cuenta, él por meses le dibujaba una paloma y se la regalaba y le dejaba una rosa blanca. Se va a demorar 6 meses hasta que ella acepte salir con él. Ella tenía 26 años, él tenía 72 en ese momento, y bueno, finalmente se casa con ella y va a ser su musa del último tiempo. La va a pintar, la va a retratar en todos los estilos artísticos, y con ella va a acabar su vida. Pero llama la atención de que una vez que Picasso muere, esta Jacqueline Picasso se va a suicidar. Y no es la única de las mujeres de Picasso que se suicida. Hay algunas que mueren por causa natural y las otras después de la muerte de Picasso o después de que él las deja, bueno, terminan suicidando. Era un genio artístico, rupturista, pero sin duda con este componente de creer que él es en el fondo el centro del universo y por lo tanto su comportamiento con respecto a las mujeres tiene que ver también con eso. Él es el centro, el resto está a su servicio como concepto. Pero sin duda hay un antes y un después. El arte. Hay un antes y un después en el arte, y una cosa que algún día podemos hablar, conoció a Salvador Dalí. Se conocieron. No, es que ese dicho es fabuloso. Terminemos con eso. Tenemos que terminar con eso. Hay 2 cosas que Dalí dice que son realmente impresionantes, porque Dalí es otro extravagante, otro. Hablaremos de él en algún momento. Es extraordinario. Claro, que dice: Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco, porque Dalí no era comunista. Primera cosa. Y después dice: hay 2 cosas malas y terribles que te pueden pasar en la vida: ser Pablo Picasso y no ser Salvador Dalí. ¡Wow! No, increíble. Así que bueno, ya vamos a dejar abierto para una próxima conversación de arte, hablar de Dalí, porque la verdad es que no es solo un personaje extravagante de un bigote puntudo, porque lo es, pero es mucho más que eso. Sí. Así que bueno, les agradecemos a ustedes habernos acompañado hoy día y nos vemos
el la próxima próximo semana. domingo. Bueno, y aprovechar de dejar los invitados, porque ya que hablábamos de España, de Picasso, que vamos a volver a viajar en el tiempo, en el Toro, y dentro de las cosas que vamos a hacer en el mes de mayo, vamos a volver a ciudades y entre las ciudades vamos a hacer Toledo. Así que Sí, volvemos vamos a hacer estar Toledo. en España y en otras ciudades más. Vamos a hacer Ámsterdam, el Cairo, Toledo, además, sí, Florencia. pues bueno, y si pensamos en Toledo, Toledo es la ciudad del Greco. Po. Ahí de las tres está el culturas. entierro del conde de Orgaz. Exactamente. Así que lo seguimos esperando todos los domingos aquí en Viajando en el Tiempo. Que estén todos muy bien y nos vemos. Nos vemos.